y llegamos al versículo 6. Vamos a repetirlos rápidamente, no es mucho, para que veamos el contexto. Aconteció que en los días en que juzgaban los jueces hubo hambre en el país, y fue un hombre de Betlehem de Judá a residir en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Y el nombre del hombre era Elimelech, y el nombre de su mujer era Noemí, y el nombre de sus 2 hijos era Mahlón y Quilión, efratitas, de Betlehem de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y estuvieron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella y sus 2 hijos. Y se tomaron mujeres moabitas. El nombre de la una era Orpá, y el nombre de la otra era Ruth. Y se asentaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Quilión. Y quedó la mujer de sus 2 hijos y de su marido. Y se levantó ella y sus nueras y volvió de la tierra de Moab, porque había oído en la tierra de Moab que el Señor se había acordado de su pueblo, dándoles pan. Veamos aquí esto de que Dios se había acordado, y nosotros seguimos con el mismo sistema que hemos estado viendo en el libro de Shoftim. El Creador aplica toda una serie de castigos para que el pueblo recapacite sobre su mal comportamiento. Pero el castigo no es contundente, porque no se trata de una venganza ciega, sino que está destinado a una meta muy determinada, y cuando se cumple esta meta, pues termina el castigo. El proceso es muy largo y no se lleva a cabo de un solo golpe, pero va causando su efecto en el sustrato de la sociedad israelita. Shalom Naomi, bienvenida. Si puedes cerrar el micrófono, mejor. Lo que aún no puede verse a simple vista, ya existe escondido en una serie de efectos que veremos que se van desarrollando. Al igual que en muchas otras revoluciones, en que a simple vista no podemos ver el descontento de la sociedad por la opresión o por lo que sea, y de pronto estalla el pueblo en una revuelta que sorprende a quienes no han sabido catar el sentimiento de la sociedad. Shalom Sara, bienvenida. Del mismo modo, en la sociedad israelita se desarrolla la relación con el Creador, lo que podríamos llamar la evolución de la fe dentro del pueblo. Y en realidad esta podría ser la definición de todo el Tanaj. Todo el Tanaj viene a darnos, a presentarnos lo que es la evolución de la fe dentro del pueblo. Las raíces del judaísmo ya están en los patriarcas y pasaron de generación en generación durante los largos años de estancia en Egipto. Y al salir de allí se concretaron en la entrega de la Torá. Y esto ya lo teníamos desde antes, 400 años antes. Pero la traducción de los ideales de la Torá en mandamientos específicos, esto resulta más difícil de lo que podríamos imaginarnos. Vivimos rodeados por los pueblos idólatras, cuya relación con los dioses parece más fácil, puesto que no exige ningún cambio interior, ningún proceso de desarrollo de la identidad personal, del perfeccionamiento de las virtudes o del desarraigo del mal de nuestro comportamiento. Más fácil resulta ofrecer un sacrificio a los dioses enojados que tener que dejar de enfadarnos o de odiar a alguien. Es más fácil traer un sacrificio a los dioses y con esto se calman que no tener que cambiar.
nosotros mismos, nuestro interior, dejar de enfadarnos, dejar los vicios que tenemos. El Dios de Israel está formando una nación en la que la conciencia se convierte en el moto de nuestra actuación. Saber qué hacemos y por qué lo hacemos. En una persona solitaria ya es difícil obrar en consecuencia. Una persona que entiende que debe dejar de fumar o que debe dejar tal cosa o tal otra, esto ya es difícil. Y en una nación entera es mucho más complicado. Hay que apretar de tanto en cuando y luego aflojar para que el proceso sea libre, de libre albedrío y no forzado. En cuanto a la dureza del castigo, nos quedamos con muchas preguntas que no siempre sabemos contestar o que la respuesta no nos gusta, como por ejemplo las preguntas de por qué tiene que morir tanta gente en una guerra o en una epidemia, o por qué mueren también los inocentes que no son culpables de nada. Somos muy conscientes de esta dificultad que aparece ya en el libro de Shemot, el capítulo 33, versículo 13, después del pecado del becerro de oro. Moshe le pide al Creador que le enseñe sus caminos. ¿Y qué significa esto de enseñarle sus caminos? Nuestros sabios dicen, aquí Moshe le pregunta por qué hay justos que sufren y malvados que disfrutan. Y podríamos citar varios filósofos judíos de todos los tiempos y en los últimos 2000 años a partir del mismo Midrash, desde el libro de Iov y el Zohar y hasta el Rav Luzzatto y otros muchos, que insinúan la respuesta o incluso la especifican, pero también nosotros estamos en proceso de comprensión y de identificación con los principios de la Torá, y nuestra capacidad intelectual o moral no es capaz de aceptar una respuesta que no esté bien razonada. Y nuestro estudio no nos permite extendernos en esto. Volviendo al tema que nos ocupa, después de ejercer la presión necesaria durante el tiempo que la providencia divina juzga necesario, el Creador se acuerda de su pueblo. Es la expresión bíblica usada para formular que hay un cambio de actuación. Y pasamos a la fase de reflexión y asimilación de lo que hemos experimentado en la fase dura. Y así, de este modo, podemos llevar a cabo el cambio necesario en nuestro desarrollo. O sea, hay una fase dura que es para que entendamos que aquí hay un problema, y luego se acaba esta fase dura y empieza una fase destinada a la reflexión y a la asimilación. Este proceso lo podemos comparar a lo que hacen los mamíferos, los rumiantes, perdón, no todos los mamíferos, los rumiantes, los animales kasher, según el judaísmo, los rumiantes que primero comen y se tragan la hierba casi entera y luego se sientan tranquilamente para rumiar. Esta primera fase del comer, de tragarse el alimento, es una fase muy difícil porque están bajo el peligro inminente de las fieras que quieren atraparles. Puesto que el césped bueno siempre crece junto a lugares donde hay agua y los leones ya saben que ahí pueden esperar a los corderitos, ahí van a ir para beber y para comer, y entonces esta es la fase peligrosa. Pero luego nos vamos a un lugar, a una sombra, a un lugar protegido donde no hay tanto peligro, y allí debemos rumiar y asimilar lo que hemos comido antes. Ok, bueno, esto solamente para entender un poco la comparación que hacen nuestros sabios entre nuestro proceso de estudio
estos animales kasher, que son los que nos están permitidos a nosotros. Versículo 7. Y salió del lugar donde estaba, y sus dos nueras con ella, y fueron de camino para volver a la tierra de Yehuda. Estaba atascada en Moab. Había llegado con su marido Elimelech, tal vez sin la posibilidad de cambiar su opinión. O sea, ella es la mujer sumisa y tal vez no podía cambiar la opinión de su marido. Pero después de su muerte, de la muerte de Elimelech, hubiera podido regresar a casa. Pero se quedó en Moab, o por iniciativa propia, o por pura inercia, esto no lo sabemos. Sus dos hijos toman mujeres moabitas, pero no consiguen tener descendencia, y mueren al cabo de 10 años. ¿Murieron los dos en el mismo día en una epidemia, como insinúa el Midrash? ¿O esperó pacientemente a que muriera el segundo antes de tomar su decisión? La noticia de que el Creador se había acordado de su pueblo y se acabó la hambruna en Yehudá es lo que la empuja a regresar a casa. El hambre fue el motivo de su emigración y la prosperidad es el motivo de su regreso. ¿Estamos seguros de que este es el verdadero motivo o es solo una excusa? Da la impresión de que parte de la aristocracia israelita de la tribu de Judá, que se había formado con el tiempo, los había alejado de su pueblo, creyéndose estar por encima de ellos. Yo soy de los buenos, cumplo con los mandamientos de la Torá, y no tengo por qué sufrir el castigo divino junto con los idólatras ignorantes. Tal vez este era el verdadero motivo de su emigración. Y si es así, entonces tendremos que entender por qué regresa. Pero aún así, cuando el destino es el maldito reino de Moab, debería haberse encendido una luz muy fuerte de advertencia. El libro de Devarim, que en unos versículos que hemos mencionado y volveremos a mencionar varias veces, dice que no fueron a vuestro encuentro con pan y agua en el camino de vuestra salida de Egipto, y por esto es un reino maldito. ¿Y por qué se portaron de este modo? Pues porque los moabitas son descendientes de Lot, el sobrino de Abraham, que prefirió vivir en Sodoma para no tener que estar con Abraham. El camino de Abraham es demasiado difícil, exige un esfuerzo continuo, día a día y en cada momento del día. No puedes bajar la guardia. No hay descanso. Lot se ve abrumado por el esfuerzo y busca un lugar más tranquilo y lo encuentra en Sodoma. En las 5 ciudades del valle, Sodom, Amorá, Admá, Tzvaim y Tzoar, lo único que les interesa es su propia satisfacción en el sentido más egoísta, aunque para ello tenga que pisotear los derechos del prójimo y destruir las bases de la sociedad. También en sus relaciones sexuales lo único que les interesa es el placer personal, aunque para ello vayan en contra de las más elementales leyes de la naturaleza y destruyan las leyes, las bases de la familia. La expresión que viene en castellano y en todos los idiomas, la palabra que proviene del nombre de Sodoma. Allí se aloja Lot durante mucho tiempo, unos 24 años, y allí han crecido sus hijas, que no dudaron demasiado a la hora de convertirse en las mujeres de su propio padre.
nacen dos hijos, dos niños, que se convierten en fundadores de dos nuevos pueblos, Amón y Moab. Con el primero pillaron a Lot por sorpresa. Borracho como estaba, no se dio cuenta de que se acostaba con su hija mayor hasta que se levantó por la mañana. Pero en la segunda noche ya debería estar en guardia para que no volviera a ocurrir. Nosotros vemos aquí un problema grave en Lot y en sus hijas. Por lo tanto, cuando hablamos de los pueblos de Amón y Moab, debemos tener en cuenta estas características diagonalmente opuestas, las características que provienen de Abraham y las que provienen de Sodoma, aún sin ser descendientes de los sodomitas. Y esto influye en el ADN nacional de estos dos pueblos, de Amón y Moab. Noemí tarda demasiado tiempo en reaccionar a esta situación de verse relacionada con los moabitas, pero por fin se levanta para alejarse y regresar a su pueblo y a su conexión con el Creador. Porque cuando vives en un país en el que no te entienden, no puedes desarrollar la misma relación con el Creador como podrías hacerlo estando en tu propia patria en la Tierra Santa. Y dice el versículo 7 que ella y sus dos nueras salieron del lugar donde estaban y fueron de camino para volver a la tierra de Judá. Los habitantes de Sodoma eran amorreos, cananeos. Para volver a la tierra de Judá. El verbo volver aparece 12 veces hasta que llegan a Betlehem. O sea, en el primer capítulo nos encontramos 12 veces el verbo volver. Pero nos confunde, porque unas veces significa volver a la tierra de Judá y otras veces significa volver a sus familias y a la idolatría. Está claro que para Noemí el verbo significa regresar a su casa, a Betlehem. Pero con sus dos nueras no está claro a dónde tienen que volver. Si pertenecen aún a su nación de origen, significará que regresan a Moab, a sus costumbres y a sus dioses, y esto también significa que su conversión ha sido falsa. Solo cuando la conversión ha sido de todo corazón, podremos decir que regresan a Yehudá como si siempre hubieran pertenecido al pueblo de Israel, como si Lot nunca se hubiera separado de su tío Abraham. También está la diferenciación entre el volver a y el volver de, para que pongamos nuestra atención en la intención. Volver de Moab significa que el lugar no me interesa, me molesta, me resulta extraño, pero aún no me dice a dónde vamos. En cambio, volver a Yehudá nos señala la meta. Tanto si es desde Moab como si es desde cualquier otro país, lo que me interesa es regresar a mi patria, a mi casa, y esto tiene que estar claro cuando vemos aquí estos verbos, fijarnos a qué se refiere en cada uno de ellos. Aquí dice para volver a la tierra de Judá. Versículo 8. Y dijo Noemí a sus dos nueras, id y volved cada una a casa de su madre, que el Señor haga bondad con vosotras, como habéis hecho con los muertos y conmigo. Id y volver. He pasado varios años lejos de mi casa y mi país, y he podido sentir en mi propia persona las penalidades que siente una persona extranjera. No quiero que paséis por lo mismo. Pero este no es el único motivo. Noemí seguramente las acusa de ser el motivo de la muerte de sus dos hijos.
no deberían haberse casado con vosotras, hijas del pueblo maldito. El versículo, en el mismo capítulo de Devarim que hemos visto antes, hay otro versículo que dice: no buscarás su paz ni su prosperidad en todos tus días, jamás, de los moabitas y de los amonitas. No buscar su paz y su prosperidad. Esto los convierte en un pueblo maldito. ¿Y por qué mis hijos han tenido que casarse con estas mujeres? La gran pregunta es si habían hecho un proceso de conversión al judaísmo. Seguro que no era como el que hacemos hoy en día, pero la cuestión es si había algo que señalara el cambio de un lado al otro, una declaración de lealtad. Maimónides explica que hay un proceso a priori que exige que se examine a quienes quieren entrar al pueblo de Israel, no sea que lo hagan por motivos incorrectos, para poder casarse con un judío, o por dinero, o por miedo a que les maten. El único motivo debe ser por amor al Creador. Pero, dice Maimónides, que en caso de que se adhieran a Israel sin haber comprobado cuál es su motivo en un tribunal, cuando se convierten al judaísmo sin pasar por un tribunal así como toca, debemos aceptarlos, pero con reservas. ¿Con qué reservas? Hasta que demuestren a posteriori cuál fue el verdadero motivo. Y si demuestran ser fieles, les aceptaremos sin más reservas. Aquí se acaban las reservas. Cuando al cabo de un tiempo, no sé si es una semana o un año o 10 años, no lo sé. En teoría basta una semana. Si al cabo de una semana demuestran ser fieles, entonces les aceptaremos sin más reservas. Lo repito, cualquier persona que se convierta al judaísmo, a priori, cuando lo hace a priori, lo hace ante un tribunal que examina que sea por los motivos correctos. El motivo correcto es por amor al Creador. Y si el tribunal descubre que el motivo no es el correcto, que lo hacen para casarse con un judío, o lo hacen para ganar dinero, o lo hacen por miedo a que les maten, entonces el tribunal no les va a aceptar. Esto es a priori. Pero existen posibilidades de hacerlo a posteriori. ¿Qué significa a posteriori? Que entran en el judaísmo sin pasar el tribunal del modo correcto, del modo adecuado. El tribunal no hace las preguntas adecuadas o no le importa, incluso cuando se da cuenta de que le están engañando, no se da cuenta, no quiere darse cuenta, o que no hay un tribunal o lo que sea, y entonces una persona que se convierta al judaísmo sin haber comprobado cuáles son sus verdaderos motivos. Entonces, cuando nosotros nos enteramos de esto, sí, estoy hablando de esto, cuando nos enteramos de esto, los aceptamos, estamos obligados a aceptarlos, pero con reservas, hasta que demuestren a posteriori cuál fue su verdadero motivo. Si luego les vemos que acuden asiduamente a la sinagoga, que cumplen con los mandamientos, etcétera, etcétera, durante una temporada determinada que no tiene por qué pasar de varios meses, entonces les aceptaremos sin más reservas. ¿Entendido ahora, Sara? ¿Está bien? En el caso de estas dos mujeres moabitas que entraron al pueblo de Israel sin haber sido examinadas. Esto es lo que les ocurrió a estas dos mujeres moabitas. Se casaron con dos judíos sin haber sido examinadas. Seguramente cumplían con todo lo que sus respectivos maridos les ordenaban, que no era demasiado complicado en su situación. Tal vez con la esperanza de que con el tiempo su sentimiento hacia el Creador se reafirmara.
Pero Noemí duda de todo este proceso y de pronto se siente sola y desgraciada y quiere deshacerse de estas dos mujeres que por su culpa murieron sus dos hijos. Id y volved cada una a la casa de su madre, Imá, a la casa de su nación, Umá. Veis que Imá es la madre de ella, Imá, y Umá se escriben exactamente igual. Si quitamos las vocales, los puntitos, sale exactamente la misma palabra. Imá es la madre de ella y Umá es la nación. Pues la madre es quien determina la verdadera identidad de sus descendientes. Por esto determina el judaísmo que la identidad nacional se transmite de madres a hijos y solo la identidad tribal o familiar se transmite por la familia del padre. El apellido es el apellido del padre, la tribu es la tribu del padre, pero si es judío o no, esto lo va a decidir la madre. Si la madre es judía, pues el hijo también lo es, pero si la madre no es judía, aunque el padre sea el sumo sacerdote, entonces el hijo no es judío. Hace un siglo y medio comenzaron a poner en tela de juicio esta afirmación de nuestros sabios, de que la nacionalidad judía se transmite por línea materna, pero hay muestras de sobra que indican que así se hizo por lo menos a partir de la entrega de la Torá. Y solo así nos regimos hoy en día para determinar si alguien es judío o no. O sea, debemos examinar la línea materna. Si las madres son judías, entonces el hijo también lo es. Hay insinuaciones de que antes de la entrega de la Torá o en otros pueblos la identidad nacional se transmite por los padres. Ok, no me molesta esto. Pero en el judaísmo, a partir de la entrega de la Torá, en el pueblo de Israel, a partir de la entrega de la Torá, la nacionalidad se transmite por línea materna únicamente, y a esto hay muchas pruebas, pero no vienen a cuenta ahora. Solamente lo menciono para para que lo sepamos. Ok. Dice el versículo que Noemí las bendice y les dice que el Señor haga bondad con vosotras como habéis hecho con los muertos y conmigo. Los dos hijos de Noemí habían encontrado dos mujeres que saben hacer bondad con los demás. Tal vez por esto suponían que su conversión era sincera, siendo que este es uno de los puntos capitales del judaísmo. Shimón el justo era de los remanentes de la gran asamblea. Solía decir: sobre 3 columnas se sostiene el mundo, sobre la Torá, sobre el servicio divino, los sacrificios en el templo o luego traducidos por las oraciones cuando no hay templo, y sobre los actos de bondad. Hace poco, la semana pasada, oí una canción en que se menciona al rabino Clonimus Kalman Shapira de Piaseczna, en Polonia, que murió en el campo de trabajo Travniki, y que decía: lo más grande en el mundo es hacer un favor a alguien. Si quieres hacer algo grande, hazle un favor a alguien. Siempre se puede ayudar a alguien, y en esto se traduce nuestra bondad en el día a día. Y esto salvó la vida de muchas personas en los campos de exterminio de los nazis. No estoy hablando de los que recibieron el favor, que tal vez así se salvaron de la muerte. Muy bien. No, pero yo estoy hablando de las personas que sabían que tenían que ayudar a los demás y aguantaban un día más en el infierno, precisamente porque sabían que tenían que seguir ayudando a los demás. Y por supuesto, no tan solo en Auschwitz, sino en cualquier otro lugar del mundo,
Esto es lo que nos da el verdadero motivo para seguir viviendo, para ayudar a los demás. Pero a veces esta bondad es falsa y es un tipo de comercio. Yo te hago un favor porque espero que tú me lo devuelvas multiplicado. Esto ya no es bondad. Esto es otra cosa completamente diferente. Noemí no sabe qué tipo de bondad han hecho estas nueras suyas, si es una bondad verdadera o no. Y les dice a ellas que el Creador les pagará a cada una según el verdadero valor de sus acciones. Recordemos lo que hemos explicado hace un momento, en que los moabitas se habían educado en Sodoma. Y los valores o los antivalores sodomitas es parte de su cultura. Y por lo tanto, cuando hacen una bondad puede que no sea verdadera. Por otra parte también aprendieron de Abraham. Son parientes de Abraham. Ok, entonces puede ser que hayan recibido también esto por parte de Abraham, pero puede ser que lo hayan aprendido solamente como autómatas, como robot, como un chimpancé que copia al otro y lo hace sin el verdadero sentido. Si es una bondad verdadera, o si solamente te hago un favor porque espero que tú me lo devuelvas. Entonces esto ya no es bondad, esto es otra cosa. Y por eso Noemí les dice a las nueras, bueno, pues el Creador ya decidirá, ya pagará a cada una de vosotras según el verdadero valor de vuestras acciones. Si lo habéis hecho con una verdadera bondad, entonces Dios os pagará así. Y si lo habéis hecho solamente como teatro, como yo qué sé, entonces pues también os pagará igual. Y con esto de nuevo las está rechazando. Y lo dice ahora en el versículo siguiente más claramente, que el Señor os conceda que halléis descanso cada una en la casa de su marido. Volved a casa y casaros de nuevo. Y las besó, y alzaron sus voces y lloraron. Y le dijeron, ¿volveremos contigo a tu nación? Se empeñan un poco más, volveremos contigo a tu nación. Y dijo Noemí, volved, hijas mías, ¿por qué iréis conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Volved, hijas mías, id, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tenga esperanza, y si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz a hijos, ¿a ellos esperaríais hasta que crecieran? ¿A ellos quedaríais ancladas sin casaros? No, hijas mías, porque esto es más amargo para mí que para vosotras, pues ha salido contra mí la mano del Señor. Esta noción de quedar ancladas ha quedado en la literatura rabínica cuando se habla de la situación incierta de alguna mujer casada, cuyo marido ha desaparecido. Si sabemos que el marido ha muerto, entonces la mujer es viuda y puede volver a casarse cuando quiera. Si sabemos que se ha divorciado, tampoco hay problema. Pero si el marido desaparece en la guerra o en un accidente de aviación o simplemente ha huido de su esposa y ha borrado sus huellas, entonces la mujer queda anclada, ya que mientras no estemos seguras de que está libre, no podrá casarse con otra. Estar libre significa o viuda o divorciada, pero el hecho de que el marido desaparezca, esto no la libera.
A lo largo de la historia judía se han dado muchísimos casos de mujeres ancladas en que raptaban a sus maridos o caían en la guerra y no sabían si habían muerto allí o no, o mil problemas de este tipo, en que los sabios de cada lugar buscaron incansablemente el modo de librarlas del ancla que las apresaba. Esto es uno de los temas más interesantes que hay entre los rabinos hoy en día, el intentar encontrar modo de librar a estas mujeres que han quedado ancladas en caso de que el marido haya desaparecido. Entonces, en el rabinato aquí en Israel hay varios, podríamos llamarlo, comandos de personas que son emisarios de los tribunales y que van a buscar a este marido desaparecido, siguiendo sus huellas como buenos detectives hasta que lo encuentran y le sonsacan un acta de divorcio. No intentamos convencerle de que regrese a casa. Si se ha ido tendrá sus motivos, no queremos obligarle a que vuelva a casa, pero sí queremos hacerle entender que está haciendo una injusticia con su mujer, que por lo menos tiene que liberarla dándole un acta de divorcio. Lo que les dice Noemí a sus dos nueras es que en realidad ellas no están ancladas. Podría darse el caso de que le quedara un hijo pequeño a Noemí y entonces tendrían que esperar a que creciera para cumplir con el mandamiento de las cuñadas, o casarse con la viuda, o que ella le descalce el pie, como dice la Torá. Vamos a ver este capítulo, no es muy largo, en el libro de Devarim, capítulo 25, cuando habiten dos hermanos juntos y muera uno de ellos y no tenga hijo, no será la mujer del fallecido afuera con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y la acuñadará. Y será que el primogénito que ella dé a luz se levantará en nombre de su hermano difunto y no se borrará su nombre de Israel. Y si no quiere el hombre tomar a su cuñada, subirá a su cuñada a la puerta, o sea, al tribunal, al ágora, a los ancianos, y dirá: se niega mi cuñado levantar para su hermano un nombre en Israel, no quiere acuñadarme. Y le llamarán los ancianos de su ciudad y le hablarán. Y si él persiste y dice no quiere tomarla, no deseo tomarla, se acercará a su cuñada a él, a los ojos de los ancianos, y le quitará el zapato de sobre su pie y escupirá ante él en el suelo, ante él, y declarará y dirá: así se hará al hombre que no edifica la casa de su hermano. Y en Israel se le llamará la casa del descalzado, del que le han quitado el zapato. Ok. Bueno, pero esto hay que tener en cuenta, ya dice Miquel que aquí que los suetas en Mallorca lo hacían. Hay que tener en cuenta que se trata únicamente de una viuda sin hijos. Si la viuda tiene hijos, está terminantemente prohibido casarse con ella, es un incesto. Solamente cuando no tiene hijos, no solamente no está prohibido, sino que es obligado a acuñadarla. He usado el verbo acuñadar, que fue usado ya hace casi 500 años en la Biblia de Ferrara como traducción del hebreo yibem, con el significado de cumplir con el deber del cuñado. Ok, si los chuetas lo hacían en cualquier caso y también en caso de que la mujer
tuviera hijos, entonces hay que saber que esto es lo que ocurre cuando personas que han estudiado pero no han estudiado lo suficiente, o que han recibido algo, del judaísmo y lo tienen como tradición, pero no conocen bien la tradición. El incesto es cuando la mujer se casa con el cuñado. Esto es incesto, a no ser de que la mujer no tenga hijos. Es lo que estamos explicando aquí. En el libro de Vayikra, en el libro del Levítico, capítulo 18, hay una larga lista de incesto. Shalom. Hay una larga lista de incestos. Uno de ellos es la prohibición de casarse con la cuñada, con la mujer del hermano. Prohibido casarse con la mujer del hermano, tanto si el hermano está vivo y se ha divorciado de ella, como si el hermano ha muerto. Solamente en caso de que haya muerto sin descendencia, solamente en este caso existe aquí, lo que estamos viendo aquí, el mandamiento, el deber del cuñado, el yibum, que es algo fuera de lo normal. ¿Entendido? Ok. Como ya vemos al principio, la primera condición es que habiten juntos en un mismo mundo, o sea, en el mundo este donde estamos nosotros, o sea, que cuando la mujer queda viuda, el cuñado está vivo. Y no se trata de un bebé que aún no ha nacido, de un... ¿entendido? Cuando, se trata de que solo con el cuñado, entonces, sí, no es tan difícil. El cuñado tiene la obligación de casarse con su cuñada únicamente cuando su hermano ha muerto sin descendencia de esta mujer o de cualquier otra. Si tiene 5 mujeres, el hermano tiene 5 mujeres y muere, y de esta mujer no tiene ningún hijo y de la otra tiene 2 hijos, entonces también está prohibido casarse con estas cuñadas, porque el hermano tiene descendencia. Cuando el hermano no tiene descendencia es cuando, lo que dice aquí, levantar el nombre de su hermano. Levantar el nombre de su hermano difunto. Y aquí ella se queja de que se niega mi hermano a levantar el nombre de su hermano en Israel. Cuando se niega a darle descendencia a su cuñado. Cuando, a su hermano en realidad. Cuando el cuñado se niega a darle descendencia a su cuñado. Entonces vemos que aquí está claro que, vamos a repetirlo de nuevo rápidamente, el incesto incluye el caso de que un hombre se case con la mujer de su hermano. Prohibido casarse con la mujer del hermano, tanto si se ha divorciado como si la mujer ha quedado viuda, a no ser de que la mujer, de que el hermano haya muerto sin dejar ninguna descendencia. En este único caso existe la obligación de hacer el yibum. El yibum es o casarse con ella o que ella le descalce. Ok. Entonces, si Naomi no está casada ni embarazada, está claro que no tienen ningún motivo para quedarse ancladas. No tiene más hijos. La mujer Naomi no tiene más hijos. O sea que el marido de cada una de ellas no tiene otro hermano vivo. Y por lo tanto, no hay ningún motivo para quedarse ancladas. Pueden regresar cada una a su casa y pueden casarse con quien les dé la gana. Ella las despide, quiere alejarlas, no las quiere. Versículo 14.
Y alzaron sus voces y lloraron más. Y besó Orpá a su suegra, y Ruth se apegó a ella. Y dijo, Noemí le dice a su nuera, a Ruth, mira, tu cuñada ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Sigue alejándola. Sigue rechazándola. Ruth es una mujer rechazada. Versículo 16. Pero Ruth dijo, no me topes que te deje o que vuelva detrás de ti, porque a donde tú vayas iré yo, y donde tú mores moraré. Tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios. La raíz pagá tiene el significado de topar, chocar o tal vez pegar, pero aparece en situaciones muy diferentes, por lo que puede significar insistir, toparse una y otra vez. Y esto deriva en una oración o en una súplica que se hace con insistencia. Por lo tanto, esto significa la frase de Ruth, no insistas en tu propuesta de alejarme, pues no la voy a aceptar. Pero también podría significar ofender, puesto que está topando y colisionando con mi opinión y mi buena voluntad. Lo que tú me dices ahora, esto choca, colisiona con mi voluntad, con mi buena voluntad. A Noemí le está respondiendo a su suegra, me ofendes cuando intentas alejarme, cuando me propones una y otra vez que me vaya. Esto me ofende. Ruth le dice a su suegra que se ofende al oír su propuesta de que vuelva a Moab y a su idolatría. De aquí podemos sacar la conclusión de que su primera conversión fue sincera y se siente ofendida cuando oye las palabras de Noemí. Es una alajá muy importante la prohibición de insinuar a un neófito, a un converso, que su pasado ha sido malo o no suficientemente bueno. Así dice en el libro de Shemot, el Parashá de Mishpatim, capítulo 23, al extranjero no ultrajarás ni lo oprimirás. Los extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Ultrajar es esto. El ultraje es esto, de insinuar de que no eres de los buenos. Exactamente. Esto es un ultraje. Insinuar de que tu conversión no ha sido buena. Esta prohibición se repite 36 veces en la Torá. 36 veces, o sea, y esto implica también 3 pecados graves para quien le transgrede. Que lo sepamos, hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, hay muchos que lo aguantan. Sin darse cuenta, hay personas que transgreden esta prohibición, también judíos, por desgracia, que no se dan cuenta. Terminantemente prohibido ofender, ultrajar a cualquier persona. A cualquier persona está prohibido ultrajar. Pero cuando se trata de un converso, es muchísimo más grave. Es muchísimo más grave. Hay que ir con esto con muchísimo cuidado. Esto lo que hace aquí Noemí es muy problemático. Por lo que hemos visto ya antes de la aristocracia de la tribu de Judá. Bueno, entonces aquí en el versículo 16 vamos a ver estos 2 versículos juntos. Pero Ruth dijo, no me topes que te deje o que vuelva detrás de ti, porque a donde tú vayas iré yo, donde tú mores moraré.
Tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo y aún más, pues solo la muerte separará entre tú y yo. Es la gran declaración de Ruth que entró en el léxico del judaísmo para todos aquellos que vienen de otras naciones y se apegan, como Ruth, se apegan con amor al Dios de Israel. Noemí no quiere a sus nueras, como ya hemos dicho. Las considera un lastre, una vergüenza, el motivo de la muerte de sus dos hijos. Vienen de una raza maldita y no las necesita para nada. Las rechaza una y otra vez. En los versículos que vemos a continuación insinúan un duro diálogo entre la suegra y la nuera. En el versículo aparece solamente la respuesta, pero por la respuesta vemos cuál era la primera frase, la interpelación. Dice Noemí, nos está prohibido alejarnos de casa en Shabbat. A donde tú vayas, iré yo. En Shabbat tenemos la prohibición de alejarnos de casa. Más de 1 kilómetro, 2000 codos, más de 1 kilómetro está prohibido de alejarnos de casa. La casa se considera una casa de campo si estás en medio del campo, o toda la ciudad si vives en una ciudad. Una persona que vive en un lugar como Nueva York, por ejemplo, pues puede pasearse por toda la ciudad en Shabbat sin ningún problema, sigues estando en casa. En casa es en el lugar habitado que hay aquí y que queda dentro de 1 kilómetro, dentro de 1000 metros. Si te alejas más de 1 kilómetro de la última casa de un pueblo antes de llegar a la primera casa del otro pueblo, entonces ya no puedes alejarte más. Esto es lo que se llama tjumin, los límites del Shabbat. Por supuesto que está prohibido transportar nada por lugares públicos en Shabbat. Transportar ni siquiera un pañuelo en el bolsillo, ni el bolso. Todo esto está prohibido. A no ser que la ciudad esté bien delimitada, según unas leyes que son muy complicadas y que no voy a mencionar aquí de nuevo. Continúa Noemí intentando alejarla. Nos está prohibido quedarnos a solas con un varón, con una mujer que no sea su legítima esposa, o su madre o su hija. Le responde Ruth, donde tú mores, moraré. Nos diferenciamos de otros pueblos por nuestros 613 mandamientos. Tu pueblo es mi pueblo. Nos está prohibida la idolatría. Tu Dios es mi Dios. También a continuación le habla de la muerte y del entierro. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Puesto que hay 4 diferentes castigos de muerte por algunas de las transgresiones, más graves por supuesto, hasta el punto de que aquellos que reciben los 2 castigos más graves no pueden ser sepultados junto a los que han recibido los 2 castigos más leves. Estamos hablando de 4 tipos diferentes de pena de muerte. Los hay 2 que son más graves y 2 que son más leves, a pesar de que todos son penas de muerte. Pero hay 2 que se consideran más graves y 2 que se consideran más leves. Y los que han sufrido uno de los 2 castigos más graves no pueden ser sepultados junto con los demás hasta que la carne sea consumida. Después de que la carne ya se ha pudrido, entonces ya no hay problema. Y por supuesto que hay un cementerio especial para los judíos, diferente del de otras naciones. Y se hacen enormes esfuerzos en caso de que un judío muera en lugares inhóspitos
por ejemplo, que haya muerto en cautiverio de Hezbollah o de algo así. Se hacen esfuerzos enormes para asegurar de que sea enterrado en un cementerio judío. Aunque está claro que el hecho de que sea enterrado en otro lugar o incluso en caso de no llegar a ninguna sepultura, no impide que su alma inmortal llegue a la vida futura, sino que esta alajá está destinada a reafirmar nuestra confianza en la vida futura y en el premio que recibiremos por nuestras buenas acciones. Pues exactamente lo mismo, un converso pues tiene que enterrarse en un cementerio judío, por supuesto. Y se hará todo lo posible para enterrarle en un cementerio judío. Si no se ha hecho, pues no se ha hecho. Entonces, como ya digo, aquí esto no va a impedir que llegue a su vida futura. Esto no va a ser un problema. Pero mientras sea posible, nosotros intentamos traerle a sepultura en un cementerio judío. Ya que estamos, no puedo menos que mencionar lo que dice el Shulchan Aruch en la parte de Yored A, al hablar de las leyes de conversión. Capítulo 268, artículo 2. Cuando viene a convertirse, le dicen: ¿qué has visto que has venido a convertirte? ¿Qué pasa? ¿Por qué vienes? ¿No sabes que Israel actualmente son perseguidos y exterminados y enloquecidos y les vienen desgracias? Si dice, lo sé y no soy digno de adherirme a ellos, lo aceptan inmediatamente y le comunican los principios del judaísmo, que son la unicidad del Creador y la prohibición de la idolatría, y se extienden en estos temas. Hay que hablar mucho de esto. Y además le comunican algunos mandamientos leves y algunos graves, y algunos castigos por las transgresiones. Por ejemplo, antes de venir a nosotros, si comías sebo, no te castigaban con la extirpación del mundo venidero. Y si profanabas el Shabbat, no te daban pena de muerte. Y ahora, si comes sebo, serás extirpado. Y si profanas Shabbat, eres reo de muerte. Pero no se extienden en el tema, ni se fijan en los detalles. O sea, el maestro no tiene que extenderse en estos temas, ni tiene por qué fijarse en los detalles. Y tal como le comunican los castigos, le comunican también los premios. Y le dicen que por el cumplimiento de los mandamientos se hará digno del mundo venidero. Y que nadie puede ser justo sin ser estudioso para cumplir los mandamientos y saberlos. Y le dicen: sepas que el premio en el mundo venidero no es más que para los justos que son Israel. Y lo que los ves ahora padeciendo en este mundo es por su bien, ya que no pueden recibir demasiados bienes en este mundo como reciben los malvados, para que no se enorgullezcan y hierran y pierdan el premio en el mundo venidero. Pero por otra parte, el Creador tampoco les trae muchas penas para que no se pierdan, para que no se vuelvan locos, sino que los malvados se perderán y ellos sobreviven. Y se extienden en el tema para que lo estimen. O sea, en este tema hay que hablar mucho de este tema, para que la gente que viene a convertirse al judaísmo lo entienda y lo quiera, lo entienda todo esto. Si aceptan, lo circuncidan inmediatamente y esperan hasta que se cure la herida completamente, y después lo sumergen correctamente en el mikve, y 3 jueces lo examinan, 3 personas, no tienen por qué ser jueces, 3 lo examinan y le comunican por segunda vez alguno de los mandamientos leves y algunos graves mientras está en el agua. Y si es una mujer,
Otras mujeres la introducen en el agua hasta el cuello y los jueces desde fuera le comunican algunos mandamientos leves y algunos graves mientras está en el agua y después se sumerge ante ellos y ellos se giran y salen para no verla cuando salga del agua. Y dice la bendición, etcétera, etcétera, que nos consagró con sus mandamientos y nos ordenó sobre la sumersión cuando sale del agua, en el momento en que sumerge es como cualquier judío. Ya está, se acabó. Ya eres como cualquier judío. Y si luego se arrepiente y quiere volver a ser moabita, es como un judío apóstata, que si se casa con una mujer, se la considera casada a un judío. Si esta persona, este judío, este moabita, que se ha convertido al judaísmo, si se casa luego con una mujer, esta mujer está casada. Y si luego el moabita, converso al judaísmo, quiere regresar a los dioses de Moab, no le va a servir de nada. O sea, su mujer sigue siendo mujer casada. Su marido no se ha muerto por esto, no ha desaparecido. Sigue siendo, estará anclada ahora, por supuesto, o sea, será grave. Cada pecado que haga a partir de este momento le cuenta como pecado. No puedo decir, bueno, pues yo regreso a lo que era antes. No, no hay vuelta atrás. Muy bien, hemos visto esto y creo que con esto nos vamos a contentar con en la clase de hoy. Antes de llegar a Betlehem, solamente vamos a terminar aquí con el versículo 18. Al ver que se esforzaba a ir con ella, dejó de hablarle. Esto también entra dentro del halajá. Cuando ven en el tribunal, ven a alguien que se esfuerza en convertirse al judaísmo, una y otra vez acude, a pesar de que no es muy inteligente o que no es muy... no sabe cumplir bien los mandamientos o no lo entiende todo como toca, pero si ves que se esfuerza una y otra vez, pues dejas de hablarle, dejas de alejarle, dejas de rechazarle y le aceptas. Muy bien, con esto hemos visto este tema que es muy importante, que por esto Ruth se ha convertido en, en la santa patrona de los conversos en el judaísmo, o sea, en el gran ejemplo que nos da esta mujer a todos los que hemos salido de un pueblo extranjero y nos apegamos, nos adherimos al pueblo de Israel con las muchísimas dificultades que todos ya conocemos, todos ya hemos vivido estas dificultades, pero también las vivimos en la desesperación que tenemos al estar dentro de una sociedad que no nos entiende, dentro de una sociedad que no tenemos nada en común con ella y queremos alejarnos de esta sociedad para adherirnos al Creador y a su pueblo. Todos conocemos todos estos padecimientos y vamos a ver aquí a continuación lo que ocurre con esta Ruth y lo que ocurre en realidad con todos y cada uno de nosotros que hemos regresado de algún modo al pueblo de Israel como Ruth, que en realidad regresa al pueblo de Israel porque su antepasado Lot podría haber sido parte del pueblo de Israel. Al principio iba junto con Abraham. El hecho de que se alejara por su propia iniciativa, esto fue una desgracia para él y para sus descendientes. Pero en realidad, como estamos viendo aquí, Ruth está regresando a su pueblo. Y así hace cualquier converso al judaísmo de cualquier nación, aunque sea en japonés. Se considera todo esto un regreso a casa porque se considera que desde siempre has sido judío. Ok, hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Shalom, shalom, buenas noches a todos.